Muy bien, de nuevo, bienvenidos a Iglesia Virtual Internacional con su segmento de Desayuno con Campeones. Ah, Estamos escuchando una melodía antes de comenzar a grabar que se llama Cada día empezar de nuevo. Y yo en mi rollo de querer salir adelante, como vengo de allá de Júpiter, yo pongo cada hora empezar de nuevo. Porque no sé si a ustedes les sucede que a veces es como que los minutos son eternos. Los problemas parecen ser más grandes. La, Queremos compartir con la gente y parece ser que nadie nos quiere escuchar. A veces también parece que la gente nos quiere dar consejos, pero suenan como que nos están regañando o que no dicen con las palabras correctas y todas esas cosas nos afectan y entonces crean lo que se llama estrés o confusión. ¿Cómo lo podemos reducir? No evitar, reducir. ¿Por qué no lo podemos evitar? Porque toda vez estemos en este mundo, vamos a tener ese estrés y vamos a estar afectados por las emociones, los sentimientos y la forma de actuar de otras personas. Pero para que no nos mantengamos en esa confusión, en ese estrés, debemos aprender cómo es que Dios nos ha creado. Génesis 1:26 es nuestra referencia. Génesis 1:26. Fuimos creados a imagen de Dios Todopoderoso. ¿Se puede imaginar el gran poder con el cual Dios nos ha creado? Entonces vamos a aprender en esta mañana a vivir en unidad, conociendo diferentes manifestaciones de dones y talentos. Ese es nuestro propósito el día de hoy. Yo pusimos un anuncio en la red donde había un niño, una caricatura pataleando, ¿sí? Porque estaba frustrado, hasta llorando. Algunos de ustedes, no sé si les pasa, pero a mí me pasa a veces que como que nadie me entiende, como que nadie me aprecia. A ver, levanten su manita ahí, amén, digan algo. ¿Les ha sucedido eso a ustedes? Tal vez a pastores ya no les pasa eso, pero perdonen. No, recuerden, cuando me estoy sonriendo, no me estoy burlando. Es porque me río de mis propias, pequeñeces y cómo tu servidor puede hacer pataletas, que le llaman en Colombia, pero ese soy yo, ¿ok? Yo me pongo en el ejemplo, no es que estoy prejuzgándoles a ustedes. Bien, nuestras citas bíblicas de fundamento para Iglesia Virtual Internacional, la red, las tienen ahí en la pantalla. Juan 17, Juan 3:16, Efesios 4, varias escrituras que nos sirven para tener como pilares de lo que hacemos. En su pantalla dice, somos una eclesía, una asamblea de discípulos de Jesús. Eso somos nosotros. Somos una iglesia, pero en el original significa eclesía. Es una asamblea donde apoyamos a personas. Pon atención, por favor. Apoyamos a personas a descubrir su llamado, su propósito, prepararlos para expandirse en su misión, no en su misión, y que apoyen a otros a hacer lo mismo. Eso es lo que hacemos. ¿Ok? Apoyamos a personas a descubrir su propósito, prepararlos para descubrir su llamado. Son varias cosas. También Jamie les anunció al principio de que ya tenemos el módulo de lo que es dones, talentos y regalos. Perdón, dones, talentos y llamados. Está buenísimo. Eso es parte de la escuela. Así que de la escuela del reino, tengamos paciencia, ¿ok? Entonces, prepararlos para expandirse en su misión y que apoyen a otros a hacer lo mismo. Eso es lo que nosotros buscamos hacer. Perdón, ahí está mi foto. No podía dejar de poner la foto de mi amada esposa y yo cuando nos casamos. Ahí nos pusimos.
Nos hicimos payasitos, pusimos un montón de fotos. Muy, muy linda mi esposa cuando nos casamos. Ahí está en la pantalla. Muy bien. Consejos prácticos para crecimiento integral. Y observen, el área que queremos cubrir espiritual o espíritu, alma, cuerpo y relacional. Si nosotros queremos crecer de una forma integral, es decir, completa, debemos atender esas 4 áreas: espíritu, alma, cuerpo y relaciones con los demás. Y ustedes ya han recibido alguna capacitación, no voy a entrar mucho en eso, pero en la pantalla dice necesitamos apoyo para crecer. Esas son parte de las cosas que necesitamos: amor, intencionalidad, disciplina. Si ustedes creen que a veces yo me pongo muy serio en aprender, Jesús solo les dijo a los discípulos, síganme, y ahí dejaron todo. Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. A alguien más le dijo solo, sígueme. A otro le dijo, tú sígueme, que los muertos entierren a sus muertos, le dijo, tú sígueme. Ese es alguien que sabe quién es. Ese es alguien que Jesús habló con una autoridad y un conocimiento de sí mismo que quiero que aprendamos de él. Otro consejo: no cargues con los problemas, sino aprende a procesarlos. Hay 3 cosas ahí. No cargues con el problema, sino 1, aprende a procesarlo. 2, toma responsabilidad. Ay, ay, ay. 3, actúa. Y por último, enmienda lo que puedes. Yo creo que Antonio Trejo y Pastor Sebastián, que están ahí en Honduras, pienso, pastores, que esto deberíamos escucharlo más en la iglesia, ¿no? Aprender a procesar el problema, tomar responsabilidad, actuar y enmendar lo que podamos. ¿Cuántas veces Armando no se ha quejado de que las cosas no salen bien porque su esposa no le escucha? Estoy hablando de mí, repito. Bien, y hablamos de que dones, talentos, pero en su pantalla dice que vamos a expandernos. Esto viene más adelante, ¿ok? No estamos hablando de ahorita, pero esto es para que usted tenga en cuenta de que no estamos solo tomando esto a la ligera. Vean esto, vamos a expandernos en las esferas de influencia en la nación donde vives. Porque donde estás viviendo, está siendo influenciada, esa sociedad está siendo influenciada por otras cosas, por la pobreza, la perversidad, la confusión de sexo, etcétera. Todas esas cosas afectan a la nación donde vives. Y aquí vamos a aprender cómo influenciar para el reino de Dios esas esferas de influencia. Por último, abajo en este slide dice, es importante que nosotros en la red nos respetamos a todos. Todos tenemos una opinión. Escriban por favor en el chat, yo tengo mi opinión. Sí, Jamie. Pastor, me surge una pregunta. Sí. Usted dando los consejos prácticos para el crecimiento integral, ¿verdad? Y mencionó cuatro pasos. Entonces, a mí sí me gustaría de pronto que usted lo explique un poquito más para que nosotros podamos pasar de ese punto a que haya un cambio en nuestras vidas, porque eso es lo que usted nos está enseñando en estos momentos, ¿cierto? Cierto, sí. Muy bien, gracias. Bien, me voy a quedar ahí en el punto número 2 en la pantalla. No cargues con el problema, sino aprende a procesarlo. Vamos a poner gracias, Jamie. Vamos a poner un ejemplo práctico. Supónganse que voy a usar en este caso, voy a usar a Pastor Sebastián porque es mi amigo. ¿Estaba bien, Pastor Sebastián? Yo creo que se me fue. Bien. Veamos. Sí, ahí está. Ok. Voy a usar a Pastor Sebastián porque con él tengo confianza y con él podemos hablar de varón a varón, de hombre a hombre. Y yo le digo, ¿sabe qué, Sebastián? Usted me enoja con sus comentarios. Vamos a poner ese ejemplo. Y no me gusta cuando usted habla porque usted se mira muy enojón. ¿Qué me diría usted, Sebastián, si usted fuera
es alguien que se interesa en mi crecimiento cuando yo le estoy diciendo, usted me enoja porque todo lo que dice me incomoda y además se mira muy enojón. Yo no creo que usted sea cristiano, pastor. Sí, sucede bastante eso, pastor. Fíjese que por eso es que es bien importante aprender a entender los caracteres de las personas y aprender también a discernir lo que en realidad el Espíritu Santo está hablando a muchas personas. Si yo puedo ver un parámetro en una persona que me está diciendo en esa forma, yo tengo que entenderle muchas veces a ella también, ¿verdad? Porque en realidad Jesús preparó sus discípulos y los preparó de diferentes caracteres, de diferentes características. Y él los empezó a preparar. Si usted vio cuando Pedro, más a Pedro, porque Pedro era el más preguntón, y aún Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, ¿verdad? Y entonces habrán cosas muy importantes que nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender a la persona que nos está haciendo un reclamo y también con el carácter de como verdadero hijo de Dios, enseñarle a él también qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a hacer. Entonces, eso debemos de prepararnos cada uno de nosotros. Por eso Gracias. cuando estábamos hablando antes sobre el ayuno y la oración, uno debe de entender y preparar a las personas. Por ejemplo, en el ayuno, el Señor le prepara su cuerpo y usted empieza a tener dolores de cabeza y un montón de cuestiones porque su cuerpo se transmite a otra posición, se prepara para otra posición, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bien, como ven entonces, lo que hice, presenté un problema que es muy común, pero yo le puse voz, porque yo sé que muchos de nosotros acá nos enojamos con alguien y no decimos nada, porque no queremos que se ofendan, nos lo guardamos. Pero en este caso, como estamos trabajando con este ejemplo de, en el número 2, acá en el punto número 2, no cargar con el problema, sino aprender a procesarlo, yo entonces lo estoy internalizando. Ahora tomo responsabilidad y digo, debo decir perdón. No es que esta persona me ofenda, yo me ofendo con lo que la persona dice. ¿Sí? La persona está dando el mensaje a su manera. Yo entonces tengo que tomar responsabilidad y decir, yo me ofendo. Ahí está Douglas Alexander. Muy buenos días, Pastor Douglas. Buenos días. Entraste justo a tiempo. Saludos. Gracias, papá. Gusto saludarte. Estamos hablando de cómo, de no cargar con los problemas, sino aprender a procesarlos. Y estamos tomando un ejemplo en cuando yo me ofendo con alguien más. Es común que nos ofendamos con los pastores porque lo que dicen. Entonces yo tomo responsabilidad y yo digo, bueno, yo no me ofendí con, Pastor Sebastián no me ofendió, yo me ofendí. Ahora entonces debo actuar. Es decir, debo tomar responsabilidad y decir algo como, Pastor Sebastián, cuando usted, perdone, cuando usted dijo que todos los guatemaltecos somos iguales, yo me sentí ofendido porque yo no sé a qué le llama a usted que todos son iguales. Entonces yo estoy actuando y ahora entonces le digo, ¿sabe qué? Perdóneme, pero fíjese que me enojé con usted por esto y aquello. Yo ya estoy enmendando el problema. ¿Sí? Estoy enmendando la situación. Ahora, si en este caso el líder dice, no, usted es un cristiano inmaduro, mejor váyase de la iglesia, o pues así es en la iglesia, así soy yo. Por eso escribí ahí, enmiende lo que pueda. Si cuando usted está hablando de un problema, de una situación, y la otra persona no quiere escuchar ni poner atención a lo que usted está diciendo, entonces no hay nada que usted pueda hacer, pero ya usted soltó eso,
ya lo hizo saber de buena manera y ahora entonces debe confiar en que Dios va a trabajar con usted y con la otra persona. ¿De acuerdo? Y esto en lo que sigue de la lección vamos a aprender un poco más. Jamie, ¿te ayudó eso? Espero que sí. ¿Les Quiero, ayuda esto? quiero entender, A ver, o me parece que lo que estás diciendo, hay una diferencia entre que alguien me diga algo para ofenderme y también está el que yo me ofenda por lo que me dicen. O sea, son dos cosas diferentes. Porque aunque la persona esté diciendo algo para ofenderme, depende de mí el ofenderme, ¿verdad? ok. O sea Sí, que son tres cosas diferentes. La ok. persona está diciendo las cosas, pero no lo ha dicho para ofenderme, pero yo me ofendo. Gracias, amor. Y también está la parte donde la persona sí me agrede, sí me quiere ofender, sí quiere que yo me enoje, entonces va a depender de mí. Me parece que eso ya es madurez, ¿verdad? Gracias. El que lo tome o no lo tome. O sea, eso depende de mí entonces. Sí, mi amor. Y esto, más adelante vamos a ver más en detalle esto, pero ¿recuerdan ustedes el que Pastor Sebastián habló del campamento de Tesón? En cómo se entrenan a los militares y les dicen, creo yo, que les dicen malas palabras y los insultan solo para que ellos aprendan a mantenerse firmes en quienes son. Le llaman un entrenamiento antimotines, me parece, que hasta se empujan y los quieren ofender o los ofenden. Lo hacen eso para ofenderlos. Y como dijo Delmi, la reacción depende de cada uno de nosotros. Ahora, Pastor Sebastián, ¿se imagina que nosotros en un entrenamiento, no sé, en un entrenamiento de líderes, agarramos a los que quieren ser líderes enfrente de nosotros y les comenzamos a decir, usted es un bueno para nada, usted no es cristiano? ¿Cómo reaccionarían estos cristianos, varón? Por lo general siempre reacciono. Fíjese que yo empecé, hermano, cuando yo inicio un ministerio, yo empecé a preparar liderazgo que se me fueron 50 personas de un solo. Porque yo les empezaba a decir, deben de quitarse ese pelo, qué barbaridad, cómo andan. Imaginen que andan todos peludos. Las mujeres quítense esos pantalones y empecé, el líder debe de andar así, debe de andar bien vestida. Y empezaron, ¿verdad? Y fue un... Al final yo pude entender y dije, qué triste es cuando nosotros estamos entrenando liderazgo. Qué triste es cuando el enemigo los empiece a atacar y no se preparan, como dijo el pastor Trejo, empiezan a arrojar, empiezan un montón de problemas, pero es por lo mismo, porque a veces no nos preparamos mentalmente, psicológicamente y un montón de cuestiones como de verdaderos cristianos. Bueno, gracias. Y para eso es este entrenamiento, porque hoy día usted va a comenzar a reconocer, vamos a reconocer por qué actuamos como actuamos y cómo podemos entender a las personas. Antes de que se me vayan todos, porque no quiero que se me... Efesios 4, bueno, los que se quedan, bendito sea Dios. Efesios 4, del versículo 1 al 18, dice... Efesios 4, apóntelo por favor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo así? Anden con toda humildad y mansedumbre. Observen esto, muchachos. Miren lo que la Biblia dice. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en la unidad, en el vínculo de la paz. Bien. Dios nos está diciendo que nuestra forma de actuar, cómo debería ser entre nosotros, siendo pacientes, con humildad y mansedumbre. Busquemos la definición en su propio tiempo de humildad y mansedumbre, muchachos. Porque a veces hemos confundido la humildad, perdonen lo que estoy diciendo, con estupidez. ¿Ok? Alguien dijo, si de entrada me tratan así, mejor me voy. Es muy cierto, Héctor, pero estamos diciendo a nivel de liderazgo, ¿ok? A nivel de liderazgo. Yo en una ocasión, voy a detenerme ahí en unos momentos,
Yo en una ocasión hice un experimento. Le voy a decir este experimento que me atreví a hacer para que ustedes, pues, estén alertas, ¿no? Todo lo que yo hago cuando estoy con un equipo de entrenamiento tiene una intención, y la intención es movernos a la madurez en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Todo lo que yo hago para entrenar, en capacitación o compartir con la gente en entrenamiento es para su edificación. Cuando usted viene a uno de nuestros entrenamientos, usted tiene que poner atención a todo, cómo está decorado, cómo está la mesa, cómo está puesta las sillas, todo eso usted debe poner atención, porque en una ocasión, esto le va a gustar a Antonio Trejo, en una ocasión yo hice un estudio bíblico y en la mesa de centro yo tenía un envase de cerveza. Y tomaba. Muchas ustedes hubieran visto la cara de mis amigos. Pero le dije a mi esposa, no fue a mi esposa, fue una amiga, le dije, toma un poquito a un amigo. Y se me quedó viendo con una carota así. Le dije, papá, atención a todos, es agua con limón. Les dije, pero debido al prejuicio que tenemos, ya ustedes ya me querían echar tierra. Era Bien. agua con jugo de manzana porque tenía el parecer de cerveza. Así lo habíamos hecho. Fíjense. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Dios hemos confundido la humildad y mansedumbre. Ya no tenemos humildad. Muchos de nosotros, allá en Júpiter, pues. Y cuando nos tratan mal, no estamos, según nosotros, nos están hablando para ofendernos, pero ¿sabe qué? Nosotros podemos cambiar esa cosa de que nos quieren ofender para que sea para nuestra edificación. Vea lo que dice la Biblia. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted llega a ser uno de los santos. Ahora, lo siguiente es, ¿para qué? Para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, vean ustedes que la palabra ministerio está en mayúscula. Escriba en unos segundos en su chat, ¿qué es ministerio? Y no me ponga ahí toda la Biblia, sino, para usted, ¿qué es ministerio? Le voy a dar un minuto. Y escriban en el chat, por favor. Eso está bueno, pastor. Pastor Trejo. Y Sebastián. Aquí hay pastores que... Perdón, pastor. A ver, Permítame Omeris, decir algo. dime. Antes que sigamos, si usted me permite comentar algo precisamente al respecto de lo que se está hablando. A ver, adelante. Es un ejemplo de vida, porque yo lo viví personalmente. Eso que estamos aprendiendo, que estamos estudiando. Continúa. Precisamente estábamos en una iglesia local y la iglesia pasó por esa situación con un pastor que él, como que el papá del policía militar, y cuando él estaba pequeño lo maltrataba, lo sometía con esa cuestión y esa disciplina militar, y él recibió como que mucho maltrato emocional y eso le creó traumas. Y entonces este pastor como que todavía no ha sanado esa área, esa parte de sus emociones, y llegó a pastorear con esa situación. Y ahora eso es lo que estaba dando a la congregación, a las ovejas, maltrato, pastor, literal, de palabras y prácticamente físico, porque cogía cuando uno como servidor llegaba tarde, le cogía por el brazo y le mostraba el reloj y le decía, vea la hora que llegó, vea, ya no va a servir. Horrible, pastor. Eso fue un sometimiento espantoso que nos tocó vivir a toda esa iglesia.
Vea, se fueron todos y quedó la iglesia sola. Muy bien. Ahora él tiene, está llegando gente nueva, obviamente, que no conocen su proceder, pero la iglesia quedó sola. Yo fui una de esas personas, de esas ovejas que emigramos, y eso, usted sabe lo que yo he hablado con usted muy particularmente, eso nos dañó mucho a nosotros. Muy bien, En particular. comprendo. Permíteme, Eris, permíteme que interrumpa. Sí, Ajá. te entiendo. Vamos a continuar porque aquí te van a responder muchas de esas preguntas. So, por favor, Sí. sí, entonces, por favor, cuando usted quiera comentar, levanta su manita para que Jamie me llame la atención y continuemos, porque gracias por el ejemplo. Es un Listo. ejemplo de vida. Gracias, Omeris. Es un ejemplo de vida que estamos viendo y como ven, yo pensaba que solo sucedía en Júpiter, pero no es así. Volvamos entonces al tema. Continuemos el tema. A ver, ministerio, solo 2 personas me han dicho aquí que es ministerio y somos más de 9. Ministerio, ¿para usted qué es ministerio? Porque usted usa esa palabra cada rato. Es que algunos decimos, es que mi ministerio o mi iglesia o mi pastor, pero volvamos a la palabra. ¿Qué es ministerio? Bueno, en 2 Corintios, vamos a ver eso juntos, ¿ok? Alguien escribió servir, alguien más dijo que es algo que Dios nos da. Vean en 2 Corintios 5:16 al 19. Y les voy a leer en la pantalla. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jamie, ¿podrías tú abrir tu micrófono y leer lo que está en la pantalla? Por favor, para que no suene mi voz todo el tiempo. Segundo punto. Sí. Dice, cuando somos nacidos de nuevo, somos embajadores del reino y se nos ha dado el ministerio de reconciliación. Ministerio, cada uno de los departamentos en que se divide el gobierno de un estado. Continúa, por favor. Edificio en el que se encuentra la oficina de un ministerio, cargo de ministro, tiempo que dura este cargo, cuerpo de ministerio del Estado y funcionarios. Funcionarios dependientes de ellos. Empleo, cargo, ocupación. Gracias. Muy bien. Ahí está la definición de ministerio. Cada uno de los departamentos en que se divide el gobierno de un estado. Y recuerde, en Cristo Jesús somos embajadores del reino. Por lo tanto, nosotros todos, escriba por favor en sus notas, yo tengo un ministerio. Y de acuerdo a lo que estamos viendo entonces, un ministerio es una oficina de un ministro. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuántas veces hemos estado usando esa palabra y ni siquiera nos tomamos el tiempo de definir? Pero para eso estamos juntos. Observan lo que ya nos mencionó Omeris, lo que sucedió en aquel edificio. No voy a mencionar ya mucho la palabra iglesia porque ya le hemos dado muy duro a la iglesia. Y es tiempo que la edifiquemos y no que le sigamos pegando, ¿ok? Por eso yo uso la palabra organización o corporaciones, pero observa entonces, ministerio es una oficina. ¿Y a quién representa usted? Espero que a estas alturas ya sepa que representa el reino de Dios. Es un cuerpo de ministros del Estado y funcionarios. Es un cargo. Entonces Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un cargo, un ministerio. Pero ahora observen que Jamie, quizá te gusta a ti. Observen qué sucede. Ministerios extremistas. Un gran número de cristianos piensan que ministerio es igual a vivir en la pobreza, pero ni siquiera conocen la definición de la palabra. Observen en la pantalla. Oficina del líder. Buenísima, ¿no? Con sus archivos, su computadora, etcétera.
Vean abajo la oficina del Ministerio de Niños. ¿Qué pasó? Algo no está bien. Esos son ministerios extremistas. Y cuando uso la palabra extremistas es que están fuera de equilibrio, fuera de balance. Pero para eso vamos a aprender la importancia. En unos momentos, Antonio, vamos a aprender la importancia de cómo evitar esos extremos. ¿Ok? ¿Por qué sucede todo eso? Vamos a ver, vamos a ver. Es porque no hemos aprendido a tomar responsabilidad. Aclaraciones. Permíteme un par de slides, Antonio. Aclaraciones. Vamos a ver algunas formas de pensar, la actitud y la forma en que responden otras personas, pero no es para juzgarlos o burlarnos de ellos, sino para aprender a comprendernos y ser pacientes entre nosotros. Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros en amor. Juan 17 dice, no ruego, Jesús dijo, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Adelante, Antonio. ¿Tenías un comentario? Sí, pastor. Es que la definición que usted está dando de ministerio es la que realmente da, creo, el diccionario de la lengua española. Sí, de eso se trata. Ok. Yo creí que iba a referir el término bíblico en sí. No, Entonces, porque si apenas entendemos el lenguaje español, cuanto menos el término bíblico. Pero hablando de término bíblico, el problema es, permíteme, por favor. El problema es que usamos la palabra ministerio a la ligera. Y entonces lo que sucede es que estamos haciendo esto, mira, en la pantalla. Queremos tener una oficina, no todos. Estamos hablando de Júpiter. Yo quiero tener una oficina bien cómoda y todo. Lamentablemente, estamos descuidando el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Estamos descuidando a las personas, porque si volvemos en lo que estamos hablando de la definición, ministerio es una oficina. Eso es lo que la lengua española dice. Y lo hemos querido espiritualizar todo al grado en que ni siquiera entendemos de qué hablamos. Pero continuando con el tema, Efesios capítulo 4 nos dice que Jesús dejó apóstoles. Y veamos la definición de apóstoles. ¿Para qué? Para el crecimiento. Yo sé que algunos de ustedes se van a poner incómodos con esto porque yo también lo he estado muy incómodo, pero queremos traer información, queremos traer revelación para que nos comprendamos entre nosotros. Vea la definición. Cada uno de los 12 discípulos escogidos por Jesucristo para predicar el evangelio por todo el mundo. Pero en griego significa un delegado, mensajero, alguien enviado con órdenes. Y entre los apóstoles primerizos o los primeros estaban Barnabás, Timoteo, los nombres que mencionan en la Biblia. Pero en sí la palabra es apóstolos. Un delegado, un enviado, muchachos, un mensajero. El ejemplo bíblico es Jesús de Nazaret, Pablo, Pedro, etcétera. Pero ¿cómo actúan? Son determinados, los llamamos también cabeza dura porque le empujan con todo lo que tienen. No temen iniciar una empresa. Ojo, ¿cuál es el riesgo? No escuchan por consejo porque ya saben lo que tienen que hacer. Y toman esta actitud. No sé, no todos, pues, pero estoy diciendo de alguien desbalanceado en su vida. Si quieres estar en mi grupo, tienes que vestirte así, así, así. Pero a estas personas también les encanta el reconocimiento. Ese es un apóstol que necesita conocer y no solo conocer,
necesita demostrar la paciencia y los dones del Espíritu Santo. Vean esta foto de los apóstoles extremistas, ordenando a todos qué es lo que deben hacer, y si no hacen caso, a la tumba, mi amigo. Los extremos también es enriqueciéndose. Ellos andan enriqueciendo, pero sus asistentes sin ni un centavo. Perdone, yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando de mí y de lo que he visto en la vida real, aquí, allá en Júpiter. Pero no lo estoy prejuzgando ni estamos diciendo, uy, qué bárbaro. No, muchanes. Tenemos que entender que esos extremos de forma de ser vienen de una forma que necesitan más información, necesitan reconocer sus sentimientos, necesitan reconocer sus pensamientos, así como usted y yo. Los apóstoles modernos que inician obras, inician iglesias, ellos necesitan nuestras oraciones, necesitan nuestra comprensión, pero también nosotros tenemos que saber nuestro valor, porque si no, nos van a andar manipulando para arriba y para abajo. Voy a continuar. Profetas, siempre continuando con profetas. Vea la definición del diccionario. Persona que posee el don de profecía. Persona que conjetura o predice hechos futuros por señales o indicios. Es el lenguaje, como ya lo mencionó Trejo, en español. En griego, es un interpretador de oráculos o de otras cosas escondidas. Es decir, un profeta es alguien que es dirigido por el Espíritu de Dios y actúa como su mensajero. Así como los apóstoles de Dios también son dirigidos a iniciar nuevas obras, a enfrentarse a la oposición, a tenerles paciencia a la gente, a demostrarles amor. Ese es el balance. Un verdadero apóstol le importa un comino si usted lo felicita o no, porque ellos siguen buscando su bienestar. Ahora, en los profetas es similar. Los profetas también, el ejemplo bíblico está Elías, Eliseo, Natán, Jesús de Nazaret también fue un profeta. ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan los profetas? A ellos les fascina estar orando. Son descuidados en su forma de vestir. Yo he conocido a varios muchachos, por eso es que yo me atreví a hablar de esto, porque lo he visto en mi persona. A veces Delmi está en la línea, me parece, y a mí me gusta mucho, no que yo sea profeta, pero a mí me gusta mucho orar, me gusta estar en la presencia de Dios, y a veces ando vestido como que voy a una fiesta de disfraces, muchachos. No sé si les pasa eso a ustedes, pero ¿o han visto este tipo de personas? No los maljuzguemos. Ellos tienen su llamado, andan hay otras personas que hablan, a veces dicen cosas que no comprendemos y ni ellos comprenden por el momento. Si usted no me lo cree, lea el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis anda, hablando de seres que tienen en sus alas, y en las alas tienen el montón de ojos. Son cosas que los profetas han logrado ver. El riesgo es que siempre quieren estar orando y hablan sin cesar. No les gusta oír lo negativo o lo que no vaya con lo que ellos han oído. Ese es el riesgo de cuando estamos un profeta que está en crecimiento. En un momento, vean los profetas extremistas. A veces pasa eso, que andan endulzando el oído para tener aceptación, pero no aprenden a exhortar, o la palabra exhortación, sin ponerse en los extremos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque estoy enviando, quiero que veamos ambas facetas de lo que es lo bíblico y lamentablemente donde podemos caer y ni cuenta nos damos. Adelante, Pastor Sebastián. Sí, qué bendición, hermano. Fíjese que me llama tanto la atención. O sea,
el poder evaluar, el ser una persona como profeta, apóstol, y yo vi que estaba haciendo las preguntas del pastor Antonio, y en realidad en los niveles bíblicos y en los niveles también, lo que dice el diccionario es bien importante. Y lo que decía la hermana allá del militar, si lo podemos ver, hermano, de varios ángulos, el militar se forma. Y un apóstol tiene que formarse, un profeta tiene que formarse. Y cada quien tiene que formarse en sus ministerios. Si se forma en cada ministerio, va a lograr el éxito. Por ejemplo, hay personas que son muy extremistas y yo creo que eso es incorrecto y definitivamente es incorrecto. Uno tiene que preparar su gente, aprender a conocer su gente, aprender a quién va a hacer el trabajo y quién no lo va a hacer. Y uno en ministerialmente, uno puede ver el tipo de personas. Hay personas que en realidad sí llevan ese carácter de poder hacer las cosas y hay personas que son muy débiles, entonces no se les puede decir. Por eso los ministerios se forman en esa parte. Por ejemplo, lo que hemos hablado sobre los militares. Los militares llevan prácticamente cinco áreas o 5 ministerios. Por ejemplo, en la policía en Honduras, que está la policía de investigación, los cobras, y tránsito y algo otros. Entonces, cada quien llevan su nivel. Entonces, los cobras, ¿para qué son? Son áreas para tratar fuerte. Y lo mismo en ministerialmente. Un profeta va a tratar un poquito fuerte y también va a disciplinar fuerte y va a hablar, bueno, anda mal, anda esto. Si por cierto, una vez que nosotros oramos por un pastor y le decía el Señor, que anda persiguiendo un espíritu de jezabélico, y al final, ¿qué pasó? Cayó. Y él pensaba, y los demás decían que eran mentiras, que no, el Señor no hablaba y el Señor le estaba hablando a él. Entonces, bien importante, ¿verdad? Que cada uno de nosotros empecemos a entender. Entonces la hermana hablaba sobre lo que es el militar y yo entiendo, hermanos, si prácticamente uno como militar, uno fue preparado, yo me preparé en mi área. Y yo le decía de las 50 personas que teníamos anteriormente, 50, yo empecé a tratar, pero después reflexioné y dije, sí, no puedo, ¿verdad? Tengo que preparar el liderazgo, tengo que empezar, no a todos tengo que decirles, porque todos, hermanos, si yo empiezo con todos, se van a ir todos. Pero si yo empiezo paso a paso con el liderazgo, hermano, porque al líder, el que anhela, hermano, un liderazgo, tiene que prepararse. Si no, vamos a fracasar, hermano. Dice que un soldado no preparado, hermano, y en la guerra, ¿qué vamos a hacer? Que va a huir y hay que pegarle un tiro pues, porque se muera, porque se va huyendo. Entonces no se puede permitir que se vaya, ¿verdad? Pero eso es en el nivel militar. Entonces, bien importante, ¿verdad? A los hermanos, el reflexionar y todos los pastores, los que tratamos de reflexionar algunas cosas, a hoy yo estoy entrenando diferente, ¿verdad? Gracias. Estoy hablando diferente, porque de los errores se aprenden, ¿verdad? Pero sí, hermano, no todo el tiempo tenemos que actuar como niños, no todo el tiempo tenemos que actuar, hermanos, como que no sabemos nada, no. Y gracias, pastor, por esa enseñanza. En realidad está haciendo una enseñanza muy bonita. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer, enseñarle a la gente, decirle a la gente y explicarle de ambos ángulos, ¿verdad? Porque espiritualmente, hermano, yo sé que debemos de entrar con estrategias, porque espiritualmente, hermano, a veces la gente, hay cosas que no las puede soportar, ¿verdad? Así bien, que gracias. Una bendición, pastor Armando, lo felicito y adelante. Muy bien, gracias. Voy a continuar en unos 10 minutos, si me dan 10 minutos para terminar esto, porque necesito respetar su tiempo. 2, necesito también continuar con el tema. Y 3, tengo otra cita, pero déjeme ver quién está levantando su mano acá, su manita. No veo quién. Oh, ya está, pastor. ¿Alguien más tiene un comentario, un minuto? Porque voy a grabar la siguiente, voy a dejar de grabar y comenzar a grabar.